Este segmento hablando de economía futuro, a futuro, pero según lo que se pudo saber hoy, tiene que ver con lo que va a pasar con las tarifas a mitad de año. Y ya el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, aseguró que las tarifas Marce se descongelan a partir de ¿cuándo? ¿De junio? Sí, en realidad había sido una de estas medidas que surgieron como paliativos hasta tanto el gobierno evaluara que se saliera de la recesión. Todavía estamos en recesión y por lo tanto lo que hizo el gobierno fue suspender los aumentos que estaban programados. Sí. Ya en realidad el ciclo de aumentos arrancaba en febrero. Recordemos que cuando hablamos de tarifas hablamos de un portfolio que incluye el tarifa de transporte, tarifa de gas, de luz, de agua y que en definitiva también dentro de este abanico están los combustibles. Y las empresas del sector, de cada uno de estos sectores que están involucrados, que te estoy mencionando, empezaron a poner un grito en el cielo sobre lo que puede llegar a venir. Vamos a escuchar primero qué dijo Cafiero y después te voy a contar el entretelón, en realidad la antesala de estos comentarios que dijo hoy el jefe de gabinete. Dale. Nosotros en la ley de responsabilidad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia, esta ley que se votó en un eufemismo medio grande para decir emergencia económica, pero sí, eso me noté que era como un rodeo por eso, o sea, ese mega paquete que votaron la ley en tenía diciembre. ese nombre, yo no, Sí. la ley, No, te juro que no lo inventé yo. Bueno, en ese marco, esa ley tenía establecido estos 180 días de estudio del nuevo cuadro tarifario. Pero no es congelamiento. No, es que lo que fue es suspender los aumentos que estaban previstos a partir de diciembre hasta junio, digamos. Eso se suspendió y porque lo que vamos a hacer, lo que se está haciendo es el estudio de un nuevo cuadro tarifario. Pero algún aumento va a haber en junio cuando termine este periodo. Mira, probablemente sí, pero serán los sectores que los pueden soportar. Bueno, probablemente sí, claramente, ¿no? Sí, va a haber aumentos. Sí. Hay una realidad. El tema es, para el gobierno, ¿quiénes son los sectores que lo pueden soportar, no? Cuando se habla de industrias, por ejemplo, ¿todas las industrias son lo mismo? ¿Va a haber una diferenciación en cuanto al esquema tarifario para aquellas que son pymes o para aquellas que de alguna manera puedan demostrar que están urgidas en términos económicos? Bueno, y lo mismo con los hogares. Ahora, ¿cuál es el punto de esta situación? Esto no estaba en uno de los temas o issues más importantes dentro del gabinete. La verdad es que hasta ahora el gabinete económico estaba muy concentrado en el tema de la deuda. Pero un empresario muy importante empezó a advertir, a hacerles notar dentro del sector petrolero y dentro del sector gasífero, que la realidad es que Argentina, si todo este año mantenía congelado sobre todo lo que es la tarifa de sus combustibles y del gas, iba a ir un esquema en donde probablemente no solo todo lo que ya estamos viendo que está pasando en Banca Muerta, ¿no? Que hay un desarmado de mucho de lo que eran las estructuras de inversión, sino que no solo no iban a venir nuevas inversiones, sino que se iban a desmantelar los nuevos proyectos que había alrededor de Vaca Muerta, que en realidad Argentina es lo único que tiene hoy para mostrarle al mundo para captar inversión en economía real, sino que además podíamos llegar a incurrir en un proceso que Argentina ya vivió durante el kirchnerismo, que es la importación de gas. Para importar gas primero tenés que tener los recursos para poder pagarlo, es decir, divisas, dólares, que hoy el Banco Central está cuidando día a día porque los recursos son limitados y se están poniendo al servicio de cumplir al máximo y con lo que se pueda con la deuda y con la estabilidad macroeconómica, no para importar gas el año que viene. El horizonte que se advirtió entre un grupo de empresarios del sector era un horizonte muy malo para Argentina si este año no se retocaban las tarifas. Era un horizonte en donde iba a tener que destinar una gran parte de sus recursos en dólares a importar gas el año que viene. No estoy diciendo un horizonte mucho más allá. Entonces, esto llegó a oídos del gobierno, la vicepresidenta de la Nación también está con este tema siguiéndolo muy de cerca, y hubo una directriz para que tanto el ministro del área productiva, Culfas, como Guzmán, y también Cafiero por la parte política, empiezan a atender esta cuestión de manera urgente. Se va a hacer una matriz, va a tratar de dividirse a la sociedad para tratar de establecer esto que él dice políticamente, los que pueden y los que no pueden soportar. Por supuesto, siempre velando por aquellos que menos recursos tienen, que están con la tarifa social, eso va a permanecer. Ahora bien, dentro del esfuerzo también podríamos decir que hay una clase media trabajadora que se vio muy golpeada por los aumentos de los últimos 3 años en materia de servicios, ¿no? Y que eso es un reclamo que incluso en plena campaña electoral el propio Alberto Fernández, hoy presidente, tomó como un reclamo de la sociedad. Habrá que ver entonces cómo se traza
la sociedad, Y es ahí cómo se donde- traza la población. Sí, donde va a empezar otra discusión, Marce, Para ver como cómo siempre, fomenta. ¿no? ¿Cuál es? ¿Viste? Con los jubilados pasó lo mismo. ¿Dónde se hace el corte? ¿Por qué el de 20.000 puede soportar que no le aumenten Absolutamente. y el de 19.000 sí le tienen que aumentar? Acá va a pasar lo mismo. ¿Dónde Seguro. está el corte? Seguro. ¿No? Pero bueno, y hablando otra de, discusión. y hablando de combustibles, que se desprende también de esta discusión, más allá de lo que es servicio público, el combustible también tiene mucha injerencia. Cada vez que se mueve el precio del combustible también repercute en la góndola y por lo tanto en la inflación. Sí. Este es un tema que sigue el gobierno de cerca, pero hay una propuesta muy interesante que es la de generar una suerte de fondo anticíclico. Porque cuando vos como consumidor vas a un surtidor y pagás el combustible, prácticamente el 50%, creo que es el 48% el porcentaje, 48% de lo que vos pagás se lo lleva el Estado por vía impuestos. Entonces, se está planteando la posibilidad y estudiando la posibilidad de que esa porción que vos pagás como consumidor y que va al Estado nacional y otra parte a las provincias, se pueda resignar en términos de recursos tributarios para generar una suerte de fondo para que cuando las variables que mueven el amperímetro del combustible, que son el Brent, el crudo, el precio Sí. del crudo a nivel internacional, o la inflación ligada al tipo de cambio, alguna de esas variables se muevan, vos como consumidor no tengas que siempre afrontar el aumento. Ser el Estado el que compensa Sino a las que empresas. exactamente, se compense una suerte de subsidio, pero en realidad que lo estás poniendo vos, porque cuando pagas el Claro. combustible estás pagando esos impuestos. Así que se está estudiando esta posibilidad. Si se descomprime esa situación, tal vez también se descomprima la situación en Vaca Muerta, que hoy es lo que tenemos para mostrarle al mundo, para captar inversiones, para generar más recursos genuinos, trabajo y demás. Pero por lo pronto, lo que sí podemos decir es que está confirmadísimo que antes de junio se va a presentar un nuevo esquema que va a tener aumentos seguramente para todos los servicios y también el combustible incluso antes. Pasemos en